Invierno de 1887, frontera entre Arizona y Nuevo México. El viento traía más que frío, traía la historia de una mujer desterrada, un niño entre la vida y la muerte, y un apache que había jurado no volver a sentir, hasta que el llanto lo obligó a hacerlo. Sé que California está en llamas. Si estás en San Luis Obispo, Shasta o Riverside, presiona 1 si estás bien. Ojalá la historia de hoy haya sido un respiro en medio de tanta incertidumbre. Quédate a salvo. El viento silbaba entre las grietas de la montaña roja como si arrastrara las voces de los muertos. Era el invierno de 1887, en la frontera olvidada entre Arizona y Nuevo México. El sol apenas asomaba entre los riscos polvorientos, y la tierra roja, seca y agrietada, parecía aún guardar el calor de una batalla que nadie quiso recordar. Koa descendía por un sendero estrecho, siguiendo huellas frescas sobre la arena. No eran de ciervo, eran humanas y pequeñas. Su instinto, forjado entre la guerra y el desierto, le decía que algo no estaba bien. Entonces lo escuchó. Un llanto, agudo, desgarrador. No era el de un animal, era humano, y cargado de una desesperación que ni el viento podía arrastrar del todo. Pero justo cuando cambió de dirección, un movimiento brusco entre los arbustos secos lo obligó a detenerse. Unos perros salvajes, quizás de algún cazador blanco, se lanzaron a ladrar hacia un punto más abajo. Al ver a Koa, uno de ellos cambió de objetivo. Gruñó, se agazapó y saltó. En un movimiento rápido, Koa levantó su bastón de madera endurecida y lo giró en el aire. El golpe dio justo en el hocico del animal. No lo mató, pero sí lo dejó aturdido. Los otros retrocedieron. Bastó una mirada del apache, la cicatriz cruzándole la mejilla, para que huyeran, aullando de nuevo entre las piedras. El llanto no cesaba. Koa apuró el paso. Lo encontró entre las sombras de una grieta natural. Allí, donde la montaña se abría como una herida antigua. Una mujer se inclinaba sobre un pequeño cuerpo envuelto en trapos. Su cabello enredado cubría su rostro. Sus manos excavaban con desesperación bajo el polvo rojizo endurecido por la escarcha nocturna. Ella lo vio. Se cubrió el cuerpo del niño como si pudiera ocultarlo del destino. «No me lo quites», susurró con voz rota. «Es todo lo que tengo. Ni siquiera muerto me lo arrebates». Koa no habló, solo se arrodilló cerca. Puso 2 dedos sobre el cuello del pequeño, luego el oído. Silencio. Casi un pulso. Débil. Como el ala de un colibrí atrapado bajo el hielo. «Todavía respira», dijo, casi para sí mismo. La mujer lo miró. No entendía si debía temerle o confiar. Koa alzó la vista. Sobre ellos, el cielo se tornaba cobre, y un viento suave traía el aroma de la sangre seca mezclada con humo de leña. «Si quieres salvarlo», murmuró, «debemos movernos. Ahora». Y así comenzó una historia que cambiaría más que una vida. Una de esas historias del salvaje oeste que nacen del polvo y respiran con fuego. La cueva olía a humo de leña y tierra húmeda. Yuri dormía, envuelto en mantas viejas junto al fuego. Su respiración era débil, pero rítmica. Koa lo observaba sin moverse, los ojos fijos en el niño, como si temiera que el más leve parpadeo pudiera romper el frágil hilo de vida que aún lo sostenía. Frente a él, sobre una piedra plana, había colocado un círculo de cenizas mezcladas con salvia y corteza de cholla. En el centro, una pequeña piedra turquesa
que alguna vez colgó del cuello de su hijo. Koa comenzó a susurrar en su lengua ancestral, una melodía ronca y repetitiva. Era una canción para los espíritus del viento, una plegaria apache que pedía permiso a los ancestros para que un alma joven pudiera quedarse. Cuando terminó, acercó la palma a la frente del niño y dijo, sin mirar a Nayeli: dicen que cuando un niño muere antes de tiempo, su alma se convierte en colibrí, pequeña, rápida, difícil de atrapar, pero si uno canta con sinceridad, a veces el colibrí regresa. Nayeli no respondió, solo observaba. No entendía del todo lo que él hacía, pero en su pecho, una vibración sutil, tal vez una esperanza le decía que no era en vano. El fuego crepitaba, proyectando sombras sobre la roca viva. Koa cerró los ojos. Recordó. Su mujer, Tsili, corría entre las chozas, con su cabello largo y negro flotando como llamas. Llevaba al niño en brazos, cubierto de fiebre. Esa noche, los soldados llegaron. Gritaban sobre armas ocultas, sobre traición. Él trató de negociar. Tsili no pudo huir a tiempo. Las llamas envolvieron su hogar, y con ellas, todo lo que él era. Durante años, vagó entre montañas. Se convirtió en una sombra, un eco entre los riscos. No hablaba, no tocaba a nadie, ni siquiera a sí mismo. Hasta hoy. Yuri suspiró. Koa se acercó más. Le colocó una ramita de salvia bajo la manta. Si los espíritus lo devuelven, es porque tiene una historia que aún debe vivir, murmuró. Y esta vez, no dejaré que lo callen. Nayeli lo miró con ojos abiertos. El miedo se había convertido en algo más, en respeto, en gratitud muda. ¿Siempre creíste en estas cosas?, preguntó. Dejé de creer el día que los blancos quemaron mi nombre. Pero esta noche, este niño, me obligan a recordar. El fuego bajó de intensidad. El canto del colibrí quedó flotando en el aire, aunque no había aves cerca. ¿Alguna vez sentiste que una canción podía devolver la vida? Cuéntamelo en los comentarios. La fiebre lo mantenía inmóvil. Sus párpados temblaban. Sus labios resecos se abrían apenas para tomar aire. Nayeli lo sostenía en brazos, su cuerpo delgado envolviendo al del niño como una última barrera contra el frío de la montaña. Koa observaba en silencio. Preparaba una infusión con raíces de gobernadora, hojas de menta silvestre y corteza de enebro. La mezcló en un cuenco de piedra caliente y la dejó enfriar apenas. Sujétalo, le dijo con suavidad a Nayeli. Le daré esto poco a poco, con mucho cuidado. Acercó una cucharada a los labios del niño. Yuri no reaccionó, pero en el segundo intento, una gota se deslizó por su lengua. Un leve movimiento, casi imperceptible. Entonces ocurrió algo inesperado. La pequeña mano de Yuri, temblorosa, emergió de la manta. Buscó a ciegas y se aferró a 2 dedos de Koa. Nayeli jadeó en silencio. Koa se quedó quieto. Miró la mano del niño. No era fuerte, pero estaba viva, y estaba eligiéndolo a él. Se sentó junto al fuego, la espalda recta, y comenzó a cantar. No era una melodía alegre. Era un canto de cuna apache, antiguo como el viento de esas montañas, una canción que las madres de su pueblo entonaban cuando los niños soñaban con cosas tristes. Shi, Shi, Tseahi, los espíritus cuidan tu aliento, la piedra te cubre, pero el fuego te llama. Nayeli lo escuchaba sin moverse.
Jamás había oído una voz así rasposa, quebrada, pero cargada de algo que iba más allá del idioma. Después de un rato, Yuri comenzó a sudar. Su piel caliente dejó escapar las toxinas. Koa limpió su frente con una tela mojada, sin dejar de cantar. ¿Qué dice esa canción?, preguntó Nayeli en voz baja. Dice que si el niño escucha con el corazón, el fuego le recordará cómo volver. Y si no escucha, entonces el colibrí lo llevará con los ancestros. Nayeli acarició la cabeza del niño. Ya no lloraba, ya no temblaba. Solo estaba allí, latiendo. Esa noche no durmieron, pero tampoco temieron. Entre el fuego, la medicina y las canciones, algo más estaba ocurriendo. No era solo la fiebre bajando. Era una conexión que comenzaba a formarse. Entre la mujer que había sido expulsada, el niño que casi no tuvo oportunidad, y el hombre que se había rendido a la soledad. Y en medio de esa cueva, donde el silencio había sido rey, Yuri volvió a respirar con ritmo de vida. ¿Qué canción te recuerda que aún puedes volver del abismo? Compártela con nosotros. Koa acercó más leña al fuego. El resplandor iluminó los rostros marcados por la noche, pero también por las decisiones. Nayeli, sin soltar a Yuri, se apoyó lentamente en el hombro de Koa. Por un instante, no hubo pasado ni culpa. Solo tres cuerpos unidos por la necesidad de creer que aún había futuro. Koa colocó una piedra caliente envuelta en tela cerca del pecho del niño. Así, el corazón no olvida el calor, murmuró. Afuera, la montaña seguía callada. Pero dentro de esa cueva, algo había cambiado para siempre. Por primera vez, no estaban solos. La nieve había comenzado a derretirse en las grietas bajas del cañón. El viento seguía frío, pero el cielo mostraba un azul más abierto. Yuri jugaba con una rama cerca del fuego, mientras Nayeli recogía raíces al pie del risco. Entonces lo escucharon un gruñido, bajo, amenazante. Koa se giró de inmediato. A unos 20 pasos, un lobo delgado, con las costillas marcadas, los observaba desde la sombra. Era invierno duro, y el hambre hacía a las bestias más valientes. ¡Nayeli! Atrás gritó Koa mientras tomaba una rama encendida. El lobo se lanzó. Koa no dudó. Se interpuso entre la bestia y Nayeli. Blandió la antorcha, pero el animal alcanzó a morderle el antebrazo. Cayó junto con él. Rodaron por la tierra nevada, hasta que el fuego quemó el hocico del lobo, obligándolo a huir con un aullido herido. Cuando todo terminó, Yuri lloraba. Nayeli apretaba un trozo de tela sobre la herida de Koa. Sangraba, pero no era profundo. Aún así, la tensión había cambiado algo en el aire. Esa noche, mientras Nayeli limpiaba la herida, Koa no hablaba. Solo miraba el fuego, la mano vendada, y el rostro sucio de Yuri dormido. «Pudiste haber muerto», dijo Nayeli, sin apartar la vista. «He muerto muchas veces», respondió él. «No esta vez». Hubo un silencio largo. Luego Nayeli se levantó, caminó hacia la entrada de la cueva, miró el cielo abierto. «Nos iremos mañana, antes de que te vuelvas a arriesgar así por nosotros». Koa no se movió. «¿A dónde donde no me conozcan? Donde nadie mire a mi hijo como una maldición». Koa se puso de pie, con dificultad. Caminó hasta ella. No alzó la voz, pero sus palabras eran fuego seco. «No existe ese lugar, porque no es el lugar el que juzga. Son las personas, y seguirán haciéndolo, hasta que alguien diga basta. ¿Y quién lo va a decir? Tú,
Un apache solitario con cicatrices en el alma, tal vez sí, tal vez yo. Porque por primera vez en años, siento que algo vale la pena. Nayeli lo miró. Había miedo en sus ojos, pero también respeto, admiración. Entonces, ¿qué propones? Volvamos, no para rogar, para contar la verdad, para mirarlos a los ojos, y que decidan si aún pueden llamarse humanos. El viento entró por la grieta, levantando polvo rojizo. Yuri suspiró entre sueños. Koa murmuró, casi como una promesa. No vuelvo por mí, vuelvo por ustedes. Tú también has tenido que decidir entre huir o enfrentar lo que te duele, cuéntamelo. El sol se alzaba pálido sobre las cumbres rojizas cuando comenzaron a caminar. La herida en el brazo de Koa seguía doliendo, pero él no se quejaba. Cada paso que daba sobre la tierra agrietada era un eco del pasado, un recordatorio de que estaba dejando atrás no solo una cueva, sino una forma de vida. Nayeli llevó a Yuri sobre su espalda durante un tramo. El niño jugaba con el halcón de madera que Koa le había tallado días atrás. A veces se lo acercaba al oído, como si pudiera escuchar secretos guardados en la madera. El sendero serpenteaba entre riscos, cactus resecos y formaciones que parecían esculturas de gigantes dormidos. El silencio era espeso, solo interrumpido por el crujido de piedras bajo sus pies y por los latidos del miedo. A mitad del camino, Koa se detuvo. Se arrodilló con esfuerzo frente a una roca con marcas circulares grabadas, un altar natural que los apache usaban para despedirse de los espíritus del lugar antes de emprender un viaje peligroso. Sacó un pequeño amuleto de cuero. Dentro había 2 plumas, una piedra negra y un trozo de hilo trenzado de su madre. Lo colocó sobre la roca, junto a una ramita de salvia. Doy gracias por el refugio y pido fuerza para lo que viene, susurró. Nayeli lo observaba desde atrás, respetando el silencio. ¿Estás seguro de esto?, preguntó en voz baja. Aún podemos dar la vuelta. Nadie sabría. Koa se incorporó, con el rostro bañado por la luz dorada del amanecer. Yo sí lo sabría. Y tú también. Continuaron. A medida que se acercaban al valle, el aire cambiaba. Más seco, más lleno de polvo humano. Al fondo se veían las primeras casas adobe gastado, humo del desayuno, figuras moviéndose entre los cultivos. A simple vista, nada parecía diferente, pero en sus pechos, todo era distinto. Koa se detuvo nuevamente. Se volvió hacia Nayeli y le entregó otro objeto, una pequeña piedra blanca, lisa, con un símbolo apache tallado. Esto representa a la que camina sin doblarse. Mi abuela lo llevaba cuando la exiliaron por negarse a callar. Ahora es tuyo. Nayeli la sostuvo como si fuera fuego sagrado. Y si no me creen, Koa la miró con firmeza. Entonces que vean cómo camina una mujer que sobrevivió. Y un niño que no pide permiso para existir. Yuri, sin entender del todo, levantó el halcón tallado como si señalara el cielo. Las sombras de los 3 se alargaron sobre la tierra. ¿Alguna vez tuviste que volver a un lugar que te rompió, solo para poder cerrarlo desde la verdad? Cuéntalo en los comentarios. El regreso fue silencioso, pero el pueblo no tardó en rugir. Apenas pusieron pie en la plaza, las miradas se clavaron como lanzas. Las voces comenzaron como susurros, luego se alzaron como cuchillas al viento. Ella no debería estar aquí. Expulsada significa para siempre. Ese niño es una vergüenza. Nayeli caminaba firme, con Yuri tomado de la mano. Koa iba detrás,
su brazo aún vendado, la mirada fija como piedra caliente. Nadie se acercaba, pero todos juzgaban. Entonces una figura emergió del consejo. Era él. El hombre que había destruido la vida de Nayeli con una copa de licor y un silencio cobarde. Tenía el cabello más corto, el vientre más abultado, pero sus ojos seguían siendo los mismos astutos, huidizos. Cuando los vio, retrocedió un paso. Sus labios se apretaron. No dijo nada, no negó nada. Ko lo temió. Koa lo vio. Y con eso bastó. Zaira fue la primera en romper el círculo. Basta, gritó con voz temblorosa, pero firme. Todos se giraron hacia la anciana. Nadie le había oído alzar la voz así en años. Esta mujer dijo señalando a Nayeli, fue traicionada. No por un hombre solamente, sino por todos los que prefirieron callar. Hubo un murmullo incómodo. Un par de mujeres bajaron la mirada. «¿Y tú qué sabes?», lanzó uno de los hombres del consejo. «Lo sé», dijo Zaira, «porque yo también perdí una hija. Acusada sin pruebas, condenada por rumores. Murió sola. Y no dije nada. No cometeré el mismo error 2 veces». Koa avanzó hasta el centro de la plaza. Sacó del bolso una tira de tela, azul con bordados dorados. «Esto pertenece a él», dijo, señalando discretamente al hombre que retrocedía. Lo llevaba esa noche. Lo dejó en la tierra donde Nayeli fue arrastrada. El hombre no habló, pero su rostro palideció. Su silencio lo delataba. Un joven se lanzó hacia Koa, furioso. Mentiroso. El golpe fue seco. Koa no se defendió. Cayó de rodillas. La sangre volvió a manchar las piedras rojas. Yuri gritó. Nayeli corrió hacia él. El pueblo guardó silencio, tenso, incómodo, roto, desde el suelo. Koa levantó la cabeza. Su voz no era fuerte, pero cada palabra pesaba como plomo. No vine por venganza, vine por la verdad. Y si mi sangre es el precio para que escuchen, que así sea. Zaira se arrodilló a su lado. Colocó la mano sobre su hombro. Luego, una mujer del pueblo dio un paso al frente. Después otra. Y otra. Un círculo comenzó a cerrarse. No en amenaza, sino en reconocimiento. Yuri abrazó a su madre. Nadie lo apartó. ¿Cuántas veces el silencio ha protegido a los culpables? ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en la plaza? El polvo aún flotaba en el aire cuando Koa se puso lentamente de pie. Su rostro sangraba, pero su mirada seguía intacta. Nayeli estaba a su lado, sosteniéndolo con una mano temblorosa. Yuri no se soltaba de su madre, pero algo había cambiado en la plaza. El silencio ya no era castigo, era reflexión. Zaira se giró hacia el consejo. ¿Quién de ustedes puede mirar a este niño y decir que no merece estar aquí? Nadie respondió. Un joven dio un paso adelante. Era hijo del herrero. Había crecido con Nayeli. Ella cuidó de mi hermana cuando enfermó. Nadie lo pidió. Lo hizo porque tenía corazón. Nunca creí las cosas que dijeron. Solo tuve miedo de hablar. Una mujer mayor, con el cabello trenzado, se acercó a Nayeli. La miró con dolor. Yo te vi salir aquella noche. Quise detenerte, pero me callé. Perdón. El anciano del consejo no habló, pero su rostro endurecido ahora era solo piedra agrietada por los años. Dio media vuelta. Caminó hacia su casa sin decir palabra. Zaira se colocó en el centro de la plaza. Sacó un pequeño cuenco de barro. Dentro
hierbas secas salvia, romero, tabaco apache. Les prendió fuego. El humo se elevó en espirales suaves. Este es el humo de los nombres borrados, dijo. Hoy, el tuyo vuelve a ser nombrado. Se acercó a Nayeli, colocó una gota de agua de maíz sobre su frente y con la otra mano sopló el humo alrededor de su cuerpo. Te damos la bienvenida no como la hija caída, sino como la madre que se mantuvo en pie. Nayeli no lloró, pero su pecho subía y bajaba con una fuerza que no había sentido en años. Zaira se volvió hacia Yuri. Y tú, pequeño, ya no eres el hijo de nadie. Eres Yuri, hijo de esta tierra, del viento y de la fuerza de tu madre. La multitud, aún tímida, comenzó a asentir. Algunos se persignaron. Otros dejaron ofrendas pequeñas, una flor seca, una piedra pulida, un gesto de reconciliación. Koa miró todo sin decir una palabra, pero en su interior, algo se soltó. Como si un nudo antiguo hubiera sido finalmente deshecho. Yuri se volvió hacia él. Ahora sí podemos quedarnos, Koa asintió, pero su mirada no se detuvo en el pueblo, sino en el horizonte. ¿Qué se necesita para recuperar un nombre perdido? Y si el primer paso no es ser perdonado, sino perdonarte tú mismo. Pasaron 3 días más en el pueblo. Fueron tratados con respeto, pero no con olvido. Nayeli lo sabía, el perdón no borra las cicatrices, solo enseña a caminar con ellas. Por eso, cuando Zaira le ofreció quedarse y ocupar una antigua choza vacía, Nayeli respondió con una sonrisa triste. Gracias, pero ya tenemos un hogar. La anciana no insistió. Le entregó una bolsa con semillas, un puñado de salvia seca y una piedra blanca marcada con el símbolo de la resiliencia. Entonces que el viento los lleve donde puedan florecer. Volvieron a las montañas al amanecer. El sendero, que antes les pareció hostil, ahora se sentía como una bienvenida. Al llegar a la cueva, Koa y Nayeli construyeron un refugio más grande, con paredes de piedra y techo de pieles tratadas. No era una casa, era un comienzo. Yuri corría entre los arbustos bajos, llevando su halcón tallado en una mano y una piedra brillante en la otra. Su risa se mezclaba con el canto de los pájaros, con el crujido de ramas secas bajo sus pies. Su voz, que antes era susurro, ahora era tambor de vida. Koa talló nuevos símbolos en la entrada del refugio, el de la familia elegida, el del camino recorrido, y uno especial para Yuri, un círculo abierto, un futuro que aún no se ha escrito. Una noche, cuando el fuego danzaba con el viento y el cielo estaba cargado de estrellas, Koa se acercó a Nayeli. En sus manos llevaba una prenda envuelta cuidadosamente. Este pañuelo era de mi madre. Lo llevaba cuando guiaba partos, cuando cuidaba a los niños del clan. Lo he guardado por años, esperando saber para qué. Lo extendió entre sus manos. Nayeli lo recibió con respeto. Lo presionó contra su pecho. Ahora entiendo, susurró. No nací para ser aceptada por ellos. Nací para formar algo nuevo. Koa asintió. Se sentaron uno junto al otro. Yuri se acurrucó entre ellos. Todo parecía en calma. Hasta que, a lo lejos, desde el valle, se escuchó el leve galope de un caballo. No era un trueno, pero era una advertencia. Koa alzó la vista. Nayeli también. No dijeron nada. El fuego crujió. ¿Crees que volverán?, preguntó ella. Tal vez, pero ahora no estamos solos. El viento trajo consigo polvo del desierto.
y promesas aún no cumplidas. Tú también has sentido que la paz es solo el principio de una nueva historia. ¿Qué crees que les espera más allá de la montaña? Entre el polvo reseco y las miradas que juzgan sin conocer, entre las piedras rojas que han visto siglos de guerra y abandono, nació algo que pocos se atreven a nombrar esperanza. No fue rápida, no fue limpia. Surgió entre la sangre y el miedo, entre el silencio de los culpables y el temblor de los inocentes. Pero aún así, surgió. Koa, el apache solitario, que durante años fue sombra y cicatriz. Eligió hablar. Eligió quedarse cuando era más fácil desaparecer. No por redención, no por orgullo, sino porque entendió que algunas batallas no se pelean con armas, sino con presencia. Nayeli, la mujer expulsada, humillada, juzgada sin juicio, no solo recuperó su nombre, recuperó algo más profundo: el derecho a ser contada desde la verdad, a ocupar un espacio no como víctima, sino como sobreviviente. Y con ella, también se alzaron las voces de todas aquellas que fueron silenciadas por miedo, por tradición o por simple comodidad social. Yuri, el niño que casi no respira al comienzo de esta historia, se convirtió en símbolo de todo lo que vale la pena proteger. Nadie lo esperaba, nadie lo deseaba, pero su existencia fue más poderosa que cualquier acusación. Él demostró que los niños no traen deshonra, traen futuro, porque entre tantas historias del salvaje oeste, se nos ha enseñado a mirar hacia los duelos, los pistoleros y las leyendas del caos. Pero existen otras historias, más íntimas, más humanas, más reales. Historias que suceden en el silencio de una cueva, en el gesto de una madre, en la elección de un hombre roto que decide proteger en vez de castigar. Esta no es una historia para héroes de bronce. No hay medallas, no hay aplausos. Solo un fuego encendido cada noche, una mano que cura, un nombre que ya no pesa como culpa, sino que brilla como bandera. Y así, mientras muchos seguirán recordando al salvaje oeste por los trenes, los disparos y las leyes torcidas, algunos nosotros sabremos que también hubo historias del salvaje oeste donde la justicia no tuvo rostro, pero sí voz. Una voz firme, una voz humilde, una voz que dijo: estoy aquí, no para destruir, sino para sanar. Y esa voz, la de Koa, la de Nayeli, la de Yuri, seguirá resonando entre montañas. Porque mientras exista alguien dispuesto a mirar más allá de la leyenda, seguirán vivas las historias del salvaje oeste que no matan, sino que salvan. ¿Alguna vez tuviste que pelear por tu nombre? Por tu historia, por tu verdad. Cuéntanos tu momento en los comentarios. ¿En qué parte de esta historia te viste reflejado? ¿Quién fue tu Koa? ¿Quién fue tu Nayeli? Y si esta historia te tocó, compártela con el hashtag Lágrimas del Alma, que el eco de esta verdad siga cruzando montañas. Porque hay heridas que solo sanan cuando se cuentan.